Muy buenas noches, mi nombre es Javier Mauricio Cárdenas Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, pertenezco al grupo 12 de la materia Antropología Cultural y el objetivo de este video es dar desarrollo a las actividades correspondientes a la unidad 1, fase 2, el intercambio cultural y el proceso de aculturación. Bien, el contenido del video es el siguiente. Primero, explicar el concepto de aculturación e indicar cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. Explicaré cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación en un pueblo. Y además, mostraré un caso de un proceso de aculturación dentro del contexto colombiano. Bien, para dar desarrollo a la actividad, primero voy a definir el concepto de cultura. La cultura se puede definir como ese conjunto de características inherentes a un individuo dentro de una sociedad. Características como por ejemplo la religión, el arte, la música, las leyes. Algunas de las características de la cultura son que, por ejemplo, se aprende entre individuos. La cultura es de carácter social. Se transmite de generación en generación y siempre está en constante cambio dadas las interacciones entre las diferentes culturas. La aculturación. La aculturación es ese proceso a través del cual un individuo o un grupo de personas adquiere o asimila rasgos y elementos de una cultura diferente a la propia, inclusive poniendo en riesgo en algunos casos su propia identidad cultural. Las características de la aculturación son, primero, que se ha dado desde tiempos remotos. Desde los primeros contactos de los grupos étnicos con otros grupos se empezó a dar un proceso de aculturación. Segundo, la aculturación ocurre en diversos grados de intensidad. Y tercero, por lo general, los rasgos que se adoptan son los de las culturas dominantes sobre el de las culturas débiles. La aculturación se puede dar de diferentes maneras en los individuos. Podemos clasificar o definir algunos tipos de aculturación. 1. La asimilación. Es un tipo de aculturación en donde los individuos no ponen ningún tipo de resistencia cuando se ven afectados o se ven visitados por un grupo dominante. La aceptación. Es un tipo de aculturación en donde los individuos quizás oponen algún tipo de resistencia, pero aceptan los cambios con el tiempo. La adaptación. En este tipo de aculturación los individuos no oponen resistencia, sino que se van adaptando lentamente a los cambios a través del tiempo. La oposición. Este tipo de aculturación se dio generalmente en la época de la conquista. Los conquistadores trataron de imponer su cultura en los grupos indígenas sobre todo digamos aquí en Latinoamérica, pero estos grupos indígenas en principio se negaron y se opusieron, inclusive llegando a la extinción de algunos de estos grupos indígenas. La huida. Dadas las interacciones sociales y la posibilidad que tenemos hoy en día de viajar a diferentes partes del mundo, los individuos solemos asimilar las culturas de los países que visitamos. No obstante, para algunos es muy difícil, inclusive llegando al grado de huir de vuelta a sus grupos, a sus ciudades de origen, dado que les cuesta demasiado asimilar esos cambios culturales. Y la destrucción, este tipo de aculturación se da cuando se desaparece completamente una cultura para dar paso a la del grupo dominante. La imposición de proyectos de desarrollo y promoción de creencias religiosas. Por supuesto que la imposición de proyectos de desarrollo genera un proceso de aculturación. Los proyectos de desarrollo traen tecnología y cambios económicos. Esas tecnologías, como por ejemplo en las comunicaciones como la televisión, la internet, la telefonía, son asimiladas por casi la totalidad de los grupos étnicos. Podemos decir que hoy en día la televisión está presente en casi todo el planeta, inclusive en grupos indígenas que cuentan con un televisor para que todas las personas de su comunidad puedan eventualmente ver algunos programas. Los proyectos de desarrollo traen la creación de industrias como en la minería, la explotación del oro, la explotación del petróleo. Este tipo de industrias acelera el crecimiento económico de las culturas. Sin embargo, no necesariamente es bueno a largo plazo para los desarrollos de las etnias. El crecimiento económico puede traer, por ejemplo,
la destrucción de los recursos naturales. Algunos de los problemas que se pueden presentar son por ejemplo, que las emisiones químicas contaminan el aire. A la larga pueden poner en riesgo la supervivencia de las culturas. O por ejemplo, de la desaparición de otra cultura cuando se invaden sus territorios. Las creencias religiosas. La religión ha sido uno de los factores de aculturamiento que mayor ha influido a través de la historia de la humanidad. Las creencias religiosas se han impuesto sobre todo de los grupos religiosos con mayor volumen, como por ejemplo el de la Iglesia Católica, llegando casi a todo el planeta. Esto ha hecho pues que desaparezcan otro tipo de culturas religiosas de grupos minoritarios a través de la historia. La aculturación en Colombia, dada que hablábamos de la expansión de la religión católica, Colombia ha sido uno de los países que más ha asimilado este tipo de religión. Sin embargo, esto ha hecho que desaparezcan las creencias de nuestros ancestros, de nuestros grupos étnicos, de nuestros grupos indígenas. Los problemas que ha traído esto ha sido, por ejemplo, la imposición de esas creencias que se creen que son universales. Ha desaparecido la diversidad de las culturas indígenas y esto pone en riesgo nuestra identidad cultural y nuestro origen. Muy bien, ese ha sido el desarrollo de la actividad. Les agradezco mucho y muchas gracias por su atención. Buena noche.